Vas a ser su esposo. El jefe apache dejó a 3 hermanas gigantes en el granero del ranchero. La tormenta rugía con fuerza aquella noche en las llanuras, los relámpagos partían el cielo como si fueran la misma furia de Dios, y John Mases, el ranchero solitario que vivía en el último borde del territorio, apretaba la tranca de las puertas de su granero antes de que la lluvia se desatara. Creyó que sería otra noche más en silencio, escuchando el viento, bebiendo un poco de whisky, quizá quedándose dormido junto al fuego con las botas puestas. Pero al entrar al granero para revisar a sus caballos, se quedó helado. Ahí, entre la paja, estaban sentadas 3 mujeres, altas como pinos, de hombros anchos, envueltas en mantas de lana, con los ojos oscuros fijos en él como lobas acorraladas. Su primer instinto fue alcanzar el rifle recargado en el establo, pero se detuvo al ver el bastón emplumado apoyado en la pared. Era el bastón de un jefe apache. Y en cuanto lo vio, supo que aquello no era casualidad. Era deliberado. John había vivido años a la sombra de las tierras apaches. Alguna vez luchó contra ellos, mucho tiempo atrás, vistiendo un uniforme de la Unión y obedeciendo órdenes en las que nunca creyó del todo. Pero también había compartido fogatas con ellos en treguas incómodas. Había aprendido sus palabras para lluvia, para caballo, para hogar. Conocía el peso de sus silencios. Y ahora ahí estaba, frente a 3 hermanas que parecían talladas en piedra, con rostros impenetrables, y una presencia imposible de explicar. Entonces escuchó una voz afuera, profunda, solemne, cargada por el viento. Ranchero, no temas. Están bajo tu techo. John salió a la tormenta y lo vio. El jefe apache, con el cabello trenzado de plata y los ojos encendidos como brasas en la noche. Levantó la mano, no en amenaza, sino en sentencia. Vas a ser su esposo. Dijo, y girando su caballo, se perdió entre la cortina de lluvia, dejando a John de pie, atónito, como alcanzado por un rayo. Al principio, John creyó que era una broma cruel, una venganza extraña por las viejas guerras, un castigo que no entendía. Volvió al granero, con el sombrero chorreando agua, y halló a las 3 hermanas aún mirándolo. No hablaban, pero tampoco tenían miedo. Se sentaban con la dignidad de reinas, como si ese granero les perteneciera desde siempre. John trató de explicarles, con torpeza, que él era solo un ranchero solitario, que no era hombre para cuidar ni a una esposa, mucho menos a 3. Pero ellas no se movieron. Solo lo observaban con ojos que parecían ver más allá de la carne. Esa noche, John permaneció despierto junto al fuego, escuchando la lluvia, preguntándose qué destino había caído sobre él. Y en su cabeza retumbaba una y otra vez aquella frase: vas a ser su esposo. A la mañana siguiente, John medio esperaba que hubieran desaparecido, como un sueño extraño borrado por la tormenta. Pero al abrir las puertas del granero, con la luz del sol entrando, ahí seguían. Una daba de comer a los caballos, sus manos enormes tan suaves como las de un niño. Otra barría el suelo con un manojo de ramas, manteniendo todo en orden. La tercera cosía con aguja e hilo un desgarro en la manta, concentrada, como si ese trabajo fuera sagrado. No habían venido a ser una carga. Habían venido a pertenecer. John frotó sus ojos, incrédulo. Era un hombre que había decidido vivir solo por una razón. Su esposa había muerto, dejando que el silencio fuera su única compañía. Y sin embargo, ahí estaban 3 mujeres, extrañas, más altas y fuertes que cualquiera que hubiera visto, ocupando un espacio en su vida como si hubieran esperado todo este tiempo para llegar. Durante días, John intentó darle sentido. Cabalgó en busca del jefe, pero los campamentos apaches estaban vacíos, las fogatas frías. Preguntó en el pueblo, pero nadie sabía nada. Algunos se rieron, diciendo que quizá el jefe lo había maldecido con esposas demasiado grandes para cualquier hombre.
Otros le advirtieron que tener mujeres apaches en su rancho era peligroso, que soldados o colonos lo colgarían por ello. Pero cuando John regresaba a casa con esas dudas rondando su cabeza, encontraba a las hermanas trabajando en el rancho como si fuera suyo. Sacaban agua del pozo, partían leña con fuerza que avergonzaría a la mayoría de los hombres, y cocinaban comidas sencillas con aroma a humo y tierra. Hablaban poco, pero poco a poco John aprendió sus nombres. La mayor era Nita, con voz grave y serena como el río. La del medio era Tala, cuya risa era rara pero encendía el aire como una llama. Y la menor era Ayoka, de ojos suaves y llenos de preguntas nunca dichas. Juntas transformaban la atmósfera del rancho. Por primera vez en años, la casa de John se sentía viva. No todos compartieron esa alegría. La noticia corrió, como siempre corre en la frontera. Los vecinos pasaban fingiendo revisar cercas, pero en realidad querían ver a las hermanas gigantes. Algunos se burlaban, otros chismeaban, y unos más cargaban odio en la mirada. Una tarde, un grupo de hombres del pueblo llegó a la entrada del rancho, con whisky en la sangre y rabia en la lengua. «Estás escondiendo salvajes», escupió el líder. «No está bien. No es natural. O las entregas, o las sacamos a rastras». John se quedó firme en el polvo, con la mano sobre su rifle aunque el corazón le golpeaba el pecho. Había pasado la vida evitando problemas, aislándose. Pero al mirar hacia el granero, donde Nita, Tala y Ayoka lo observaban en silencio, sintió que algo viejo y dormido despertaba en él. Una voluntad de proteger, de luchar por algo más grande que su propia soledad. «Se quedan», dijo simplemente. Los hombres maldijeron, juraron volver, y se marcharon. Y John entendió entonces que aquellas hermanas ya no eran extrañas en su granero. Estaban bajo su cuidado. Eran su familia, aunque no lo comprendiera del todo. Las estaciones giraron, y con ellas la vida de John. Lo que comenzó en sorpresa se volvió costumbre, y la costumbre se transformó en lazo. Hablaba con Nita al atardecer, aprendiendo paciencia en su voz tranquila. Descubrió el humor de Tala, como con una mirada cargada de picardía hacía ligeras las labores más duras. Y vio la ternura de Ayoka, los pequeños gestos, un pan extra, una manta junto a su silla, que eran su manera de hablar. Poco a poco, la soledad que lo había vaciado empezó a ceder. Una tarde, alrededor del fuego, se dio cuenta de que sonreía de verdad, sin esfuerzo. Y al sentirlo, se sorprendió como quien se mira al espejo tras años en la oscuridad. Recordó entonces las palabras del jefe: «Vas a ser su esposo». Quizá no se referían a la ley ni a la ceremonia. Quizá significaban algo más hondo, que debía ser el hombre que no las abandonara, que compartiera su vida con ellas. Pero la vida en la frontera siempre ponía a prueba al corazón. Un invierno, llegaron soldados, hombres duros, con abrigos azules y órdenes de atrapar a cualquier apache. Golpearon la puerta de John, exigieron registrar su propiedad. John se mantuvo firme, pero las hermanas no lo dejaron solo. Nita se adelantó, alta, imponente, y hasta el capitán endurecido se estremeció con su presencia. «No somos prisioneras», dijo en inglés quebrado pero claro. «Somos mujeres. Somos hogar». Los soldados se burlaron, amenazaron con violencia, pero John se interpuso con el rifle firme en las manos. La tensión se alargó, la nieve cayendo en silencio, hasta que el capitán cedió, maldiciendo mientras se retiraban. Esa noche, John temblaba, no de miedo, sino del peso de lo que casi había perdido. Miró a las hermanas, sus compañeras, su salvación inesperada, y sintió lágrimas en los ojos. Había vivido años como un fantasma, creyendo que su vida terminó con su esposa e hijo. Pero ahora veía claro, la vida le había dado otra oportunidad, no como él la esperaba, pero sí como la necesitaba. La compasión los había unido,
Y el amor, extraño, callado, pero real, crecía entre ellos. Los años que siguieron no fueron fáciles, pero estuvieron llenos. Juntos levantaron el rancho más fuerte que nunca. Juntos enfrentaron sequías, enfermedades y la desconfianza de los demás. Pero también compartieron puestas de sol, risas, la dicha simple de trabajar lado a lado. John nunca buscó llamarlas esposas ante la ley ni la iglesia. Lo suyo estaba más allá de papeles o anillos. Era un pacto de sobrevivencia, de confianza, De familia elegida. Y cuando la gente preguntaba, algunas veces con crueldad, otras con curiosidad, ¿qué eran esas mujeres para él? John respondía con voz firme: son mi familia. Eso es todo lo que necesitan saber. Y en la calma del granero, bajo el mismo techo donde todo comenzó, las hermanas sonreían, porque sabían que había dicho la verdad. Al final, obligación, un peso imposible. Pero en realidad quería decir esto: que no volvería a caminar solo, que sería el hombre que les diera refugio, y ellas le devolverían el corazón. Y así, el ranchero que vivió en silencio aprendió la verdad más grande: que el amor no siempre llega como lo esperamos, pero cuando llega, nos salva. Nos redime. Y nos da un hogar, no construido con manos, sino con el lazo irrompible de la compasión. Y bajo ese cielo infinito del oeste, John Mases ya no fue un hombre solitario. Fue esposo, no por ley, sino por amor. Y las tres hermanas, gigantes en fuerza y espíritu, ya no fueron desterradas. Eran hogar.